Saluden al nuevo monarca Luis V, rey de Francia y de Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Diferente. Luis Enrique acaba de conseguir una hazaña histórica para el fútbol francés. No ocurría desde el año 92 que un club galo de este país conseguía la Copa de Europa. Lo hizo Marsella, el Olympique de Marsella, en aquella temporada 92-93. Quedó ensombrecido por algunos arreglos internos en la misma liga francesa, donde el presidente del Olympique pues arregló con el club con el que iba a jugar el último partido antes de esa final en Múnich, coincidentemente, en la misma ciudad donde se consagraron ambos clubes franceses, y hubieron castigos bastante fuertes con el club galo. Descenso, y algunos castigos adicionales por ese arreglo interno en aquella final donde equipo francés se consagraba por primera vez campeón y ahora lo hace de la mano de Luis Enrique con su segunda Champions con el Paris Saint-Germain. Hazaña porque el París venía persiguiendo este sueño. Nasser Al-Khelaifi soñaba con este momento, con levantar la orejona y por fin, con el técnico español, logra el tan ansiado título que quería en sus vitrinas para por fin llamarse un club grande y volver a la Ligue 1, tal vez a ese nombre de liga grande de las 5 europeas, ya que algunos consideraban que pues este torneo es un torneo de poca monta, un torneo, como decía inclusive el mismo Cristiano Ronaldo, que estaba por debajo de la liga árabe llamada Liga de Granjeros, la Liga de Francia, pero luego de esto, luego de la aplastante victoria 5-0 frente al Inter de Milán, demuestran que merecen estar ahí, ya que la Serie A, el calcio, si bien está venido bastante a menos, ha sido superado por un equipo francés ampliamente, por 5 goles de diferencia, una goleada histórica que no ocurría, al menos en este nuevo formato de la liga, hace muchísimos años. Luis Enrique se consagra campeón con un PSG que venía con muchas dudas, que después de la salida de Kylian Mbappé muchos decían que no lo iba a conseguir, que esto era ya un sueño, más que un sueño, era un anhelo, algo que iba a costarles muchísimo lograr, pero Luis Enrique llegó, se fue Kylian Mbappé al Real Madrid, dejando esa espinita clavada en el club, esa sensación de no haber conseguido por lo que tanto lucharon, ya que llevarse la Liga Francesa, la Copa de Francia, lo hacen y lo siguen haciendo como caramelos, es algo muy sencillo, pero tiene su mérito igual, pero lo que ellos querían era la orejona. Y Luis Enrique llegó, conformó un equipo, dejó de ser solamente un club de estrellas, de nombres, de contrataciones pomposas, romper el mercado. No, ya no. El París, con Luis Enrique, consiguió ser más que nombres, un conjunto, un equipo. Y con esto, con jugadores como Micha Kvaratskhelia, con Pancho el ecuatoriano, con el mismo Ousmane Dembélé, que venía del Barcelona, donde muchos barcelonistas estaban muy enojados con el francés porque no había logrado ver ese desempeño que hemos visto esta temporada en España. Querían que explotara allá, pero lo hizo con Luis Enrique, quien tal vez con esas charlas que tiene el técnico español, logró sacar la mejor versión del francés, viendo lo que en algún momento se pudo apreciar cuando estaba en el Borussia Dortmund, con ese gran potencial y todo lo que tenía para entregar cuando llegase a su tope, a su mejor año, su mejor temporada, y creo que esta es, posiblemente se lleve el Balón de Oro. Creo que la competencia este año no hay mucho por qué decir que le puedan sacar ese título, tal vez Lamine Yamal, pero no terminó de cerrar esa gran temporada con esta final de Champions, así que con varios nombres más, Vitinha, jugadores que han logrado sobresalir esta temporada y que años atrás tal vez uno dudaba de este equipo. Es más, cuando empezó la temporada nadie daba por sentado que siquiera el París se iba parar en la final de la Champions, pero lo consiguió a base de formas, estilos,
el París era un club que quería tal vez copiar mucho al Real Madrid, ¿no? Ser un equipo ganador, fuese como fuese, ganar como sea. Y al final, pues, llegó un entrenador que le imprimió su estilo, su forma, y con ese juego, bastante bueno por momentos, pero más práctico, ¿no? Era un equipo que recuperaba, presionaba muy arriba, y eso es algo que tienen que hacer los clubes modernos físicamente, presionar en las salidas del equipo contrario, y al final, pues, con ataques muy rápidos, transiciones bastante rápidas, es como conseguía hacer daño al equipo rival y siendo efectivo. Efectividad pura lo de este Paris Saint-Germain. Todo comienza con esto, esta foto, la contratación de Luis Enrique, un entrenador que muchos a veces dudan de sus capacidades, sobre todo creo que él fue uno de los primeros que puso esa piedra para esta nueva España, que tiene todo para conseguir grandes cosas, ya lo consiguió en la Eurocopa, ahora viene por el Mundial con grandes nombres, pero Luis Enrique logró que esa España muy joven consiguiera dar buenos resultados y a partir de ahí avanzar como viene avanzando la Roja. Pero una vez en su llegada a París, las cosas no comenzaron tan bien. Kylian Mbappé se había apoderado del club, era el niño mimado de Francia, de París. Inclusive el presidente de Francia tenía que interceder para que Kylian se quedase en Francia. Pues luego de esto ya creo que Mbappé se dio cuenta que no iba a salir campeón con el PSG y por eso terminó yéndose al Real Madrid para conseguir esa ansiada Champions, y son ironías del fútbol, ironías de la vida. Se va al club blanco, donde quería ganar la Champions y no lo consigue, y el PSG automáticamente la gana. Cosas del fútbol y de la vida misma. Nombres, jugadores que no tenían grandes carteles, no eran como Messi, como Neymar, como el mismo Kylian Mbappé, que ya había ganado un mundial. No, eran jugadores jóvenes que faltaban encaminarlos, ponerlos en el sendero correcto. Y eso es lo que hizo el español Luis Enrique. Lograr eso que pocos entrenadores logran. Tienen ese extra, ¿no? Esa cosita que puede conseguir que los clubes terminen funcionando y engranando al final. Y lo de Ousmane Dembélé, que es lo que había comentado hace un momento, pues el francés muy dedicado tal vez al play, a ser muy desordenado, no ser una persona tan, em, tan metódica, tan metida en el tema de los entrenamientos, llegaba tarde, inclusive se quejaba mucho de eso el Barcelona, de su falta de compromiso, pero me parece que Luis Enrique dio en la tecla, dio en el clavo y consiguió la mejor versión del mosquito que picó en los momentos que tuvo que picar y fue eficaz, eficiente para que este PSG, sin tanto nombre, consiga esa copa que tanto quería el Nasser Al-Khelaifi en sus vitrinas. Es un poco, no sé, sensaciones contradictorias porque está lo de Luis Enrique, el plano familiar, la pérdida de su hija. Muchos querían que lo consiguiera porque era como un gran logro para el español que pudiese llevarse este título una vez más, como lo logró en el 2015 con el Barcelona, pero ahora pues una vez más con el PSG logra un triplete mágico y un triplete que va a quedar en la historia porque es la primera Champions del PSG, la primera Champions de un club estado como el PSG, como también la Champions que consiguió el Manchester City. Y coincidentemente los dos le ganaron al Inter de Milán en la final, en los dos clubes estado, los dos clubes que tal vez la gran mayoría no les gusta que ganen este tipo de títulos porque hace ver como que basta con una gran billetera, con tener un bolsillo de payaso para poder conseguir cosas y el fútbol no va mucho de eso, pero tanto va el agua al cántaro, el cántaro al agua, que se termina rompiendo. Tanto intentarlo, tanto quererlo, tanto ansiarlo, tanto billete soltado en el camino, en algún momento va a caer, como pasó con el Chelsea de Abramovich. Ese Chelsea lo consiguió de una manera insospechada, inédita, cuando llegó Di Matteo y con él a mitad de temporada, ese Chelsea logra levantar la orejona cuando nadie apostaba ni un centavo por aquel equipo blue. Eso es lo único malo a través de los clubes de estado, pero consiguen estos títulos
porque al final creo que tanto intentarlo y tanto quererlo se termina dando de alguna manera u otra. Esta temporada demuestra que tal vez el Inter de Milán no merecía estar en esta final y al ponerse al frente al equipo interista, pues terminó superándolo de manera amplia, no fue rival en ningún momento del partido para el equipo francés. Palmas para Luis Enrique, palmas para el nuevo monarca, el nuevo rey de Francia y de Europa, que se ha apoderado ahora de ese título. Vuelve la monarquía a Francia una vez más, Luis Enrique, Luis V, Luis el Grande, porque logra cosas grandiosas con un equipo que no nadie, nadie tenía por sentado que podía plantarse en una final y ganarla. Vamos a ver qué pasa el otro año, si sigue en esta misma senda, en esta misma tónica, o tal vez el Barcelona, que se refuerza atrás, vuelve a ser candidato, o este Real Madrid que se está armando con grandes nombres, consigue una orejona más de las tantas que ya tiene como colección. Sin más, me despido, cuídense, nos vemos hasta una siguiente ocasión. Chao.